Enfoque Cristiano. Una amena conversación que analiza los temas de contingencia en la iglesia cristiana a la luz de la palabra de Dios. Enfoque Cristiano. Esta es una producción del Ministerio Cristiano Solo por Gracia. Estimados auditores de Radio Solo por Gracia, estamos muy contentos, muy complacidos y bendecidos con realizar una nueva edición de nuestro programa Enfoque Cristiano. Le damos muchas gracias al Señor por esta herramienta de la Internet, esta radio online que nos ha permitido mantener en el tiempo y tener este privilegio que el Señor nos da de presentar su palabra y de temas, ¿no es cierto?, contingentes a la realidad de la iglesia en este último tiempo. Estamos acá un grupo de hermanos, como siempre nos saludamos. Nuestro hermano Román, si puede saludar a los hermanos. Saludamos a los hermanos de la congregación, los que están más lejos también, los que están fuera de Chile, que el Señor les bendiga. Queremos una vez más poder tratar un tema que sea de edificación para todos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. De la misma forma damos la bienvenida a nuestro hermano Rodolfo. ¿Cómo están, hermanos? También un grato momento de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, poder comprender lo que cada día, ¿cierto?, como iglesia se está viviendo, y esperamos en el Señor también poder salir edificados y nuestras motivaciones también, que usted, hermano, que nos escucha, también sea edificado no con nuestras palabras, de lo que es nuestra idea, sino que de la palabra de Dios, que es lo que procuramos siempre presentar, por sobre todo lo que nosotros humanamente podamos decir, que la palabra de Dios haga vida a su vida, y si está ahí quizás en algún error, que usted pueda también descansar en lo que la palabra de Dios dice y también demanda de nosotros, que el Señor nos ayude. Así que muy contento nuevamente que nos reencontremos, hermano, a este enfoque cristiano. Así es, hermano Rodolfo, hermano Román, estamos muy contentos para presentar un nuevo tema, como ya lo hemos acordado, un tema muy importante presentarlo en la actual situación de la iglesia, en lo que está ocurriendo, en particular porque se ha perdido esta perspectiva. Me refiero a la iglesia militante, ¿ya? La Biblia abunda en este concepto de que los siervos de Dios somos soldados, ¿ya? El apóstol Pablo en particular insiste en este punto. Le decía a los filipenses el apóstol Pablo, estando en la cárcel, que se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Este concepto de la militancia, es decir, que somos soldados de Cristo, que pertenecemos a las filas de Cristo, cuyo capitán es nuestro propio Señor Jesucristo. Entonces vamos primero a centrar este estudio, que con la ayuda del Señor lo vamos a realizar, en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Segunda a los Corintios, capítulo 10, verso 3. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Como dice ahí claramente el apóstol Pablo, aunque andamos en la carne, nosotros nos transportamos a través de este cuerpo, ¿cierto? Así nos podemos comunicar, así podemos hablar, nos conocemos a través de este tabernáculo terrenal, también haciendo alusión a otra instrucción del apóstol Pablo, pero el apóstol también aclara que no militamos, es decir, no ejercemos la actividad de soldados en la carne, sino que es una milicia espiritual. Por eso que dice más adelante, las armas de este ejército, ¿no es cierto?, las armas de estos soldados no son carnales. Eso tiene consonancia con lo que el propio Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 6, no tenemos lucha contra carne ni sangre, no es un asunto de cuerpo a cuerpo, no es un ataque frontal a las personas,
sino que tiene que ver con los espíritus, con la parte espiritual, con las enseñanzas, con la manera de presentar un mensaje que no está conforme a las Escrituras, que debemos nosotros confrontarlo como buenos soldados con armas espirituales y, como dice acá el texto, poderosas en Dios. Por eso que es muy importante partir de la base que somos soldados no con una militancia carnal, sino con una militancia espiritual, portando armas espirituales y además, como lo decíamos, poderosas para destruir fortaleza. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este ejército, llamémoslo así, de los creyentes? Quiero centrarme en el versículo número 5, a modo de introducción, porque recién estamos introduciendo el tema. El objetivo es derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros debemos entender que la lucha, si pudiéramos resumirlo, es entre el bien y el mal, entre Dios y el enemigo de Dios, ¿ya? Que es Satanás, el diablo. Nosotros la otra vez estuvimos estudiando sobre los enemigos del creyente. Bíblicamente hablando, descubrimos que los enemigos básicamente son tres. Vamos a decirlo en este orden. Primero, nosotros mismos, ¿ya? Es increíble, pero si no hubieran pasajes tan claros, tan radicales, que nos revelan que el enemigo número uno mora en nosotros mismos, en nuestra propia carne, no lo hubiésemos podido creer. Pablo le dice a Timoteo, ¿no es cierto?, en la primera epístola, en el capítulo 4, cuídate o ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, ya tenemos un enemigo que somos nosotros mismos. El siguiente enemigo es el mundo, ¿ya? Este escenario en el cual nosotros vivimos, nos desarrollamos, un escenario hostil, un mundo perverso, como lo dijo el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos, sed salvos de esta perversa generación. Es decir, tenemos un segundo enemigo que es el mundo, este siglo, esta generación. Pero también está Satanás, el diablo, ¿ya? El enemigo de Dios, el archienemigo de nuestras almas, que pretende desviarnos el objetivo, odia el Evangelio, odia la obra de Cristo y odia la iglesia. Y ahí es donde están los soldados de Cristo. No en vano la Escritura dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, el baluarte es un lugar de vigilancia. Es un lugar donde el atalaya, el centinela, el guardia está observando por dónde viene el enemigo. ¿Por qué? Porque la iglesia es custodia, es depositaria de la verdad. Nosotros portamos la verdad. Y como buenos soldados, derribamos argumentos que se levantan en contra de Dios. Nosotros lo hemos dicho. La verdad es una sola, no tiene valores relativos. La verdad es absoluta. No obstante, la mentira se levanta de diferentes formas, presentándose como diferentes verdades. Ahí está la iglesia para decir, una sola es la verdad. Jesucristo lo dijo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 14, verso 6, yo soy la verdad. Todo argumento que se levante en contra de la verdad debe tener una resistencia, una oposición y también una defensa de los soldados de Jesucristo, vuelvo a reiterar, no con armas carnales, sino con armas espirituales poderosas para destruir esa oposición, ese conocimiento que se levanta en contra de Dios. ¿Y cuál es el objetivo final? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa va a ser la tónica, estimados hermanos, estimados auditores, en este programa de enfoque cristiano, hablar de lo que es ser militante, la iglesia militante. Hermano Román. Comenzando también que hablar de un buen soldado, está segunda de Timoteo 2, donde se le habla, Pablo le habla a Timoteo, dice, desde el 1 hasta el 5, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Tocar, por ejemplo, el punto del versículo 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los tiempos que nos toca vivir son complicados, difíciles, y el Señor siempre nos advierte eso, porque no nos llamó a vivir un mundo fácil de puros éxitos, en donde vamos a tener complicaciones, dificultades, y nos llama a ser un buen soldado. También dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esa parte la podríamos aplicar en estos días de hoy en cómo la iglesia va siendo la iglesia, entre comillas, enredando las cosas del mundo, trayéndolas a la iglesia, siendo que la palabra es tan fácil. Bueno, aquí está hablando como soldado, dice que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y se introducen cosas del mundo a la iglesia, y yo me pregunto, ¿le agradará esto al Señor? ¿Estaremos cumpliendo como un buen soldado de Jesucristo? Como para ir introduciéndonos de a poco a los temas, el tema que estamos tratando de ver, una iglesia que milita. Exactamente como dice usted, hermano Román, en realidad no es descubrir algo nuevo. Está ahí claramente establecido en las Escrituras una instrucción precisa respecto a que los siervos de Dios son soldados. Ya lo decía en Filipenses, que no solo se nos ha concedido creer en Él, sino que también padecer por Él. Usted citó un pasaje muy interesante, hermano Román, dice, tú pues sufre penalidades. Penalidades también es sinónimo de aflicciones. La vida del creyente es una aflicción. El Señor lo dijo, en el mundo tendremos aflicción. Él nos prometió lo que hoy día lamentablemente se promete a las personas que vienen al Evangelio. Hoy día el Evangelio se ha transformado en un ofertón. Ven a Cristo y los problemas se terminan. Ven a Cristo y a cambio tendrás prosperidad, tendrás salud, tendrás todo lo que tú soñaste. Pero el Señor Jesucristo no predicó el Evangelio de esa forma. Él dijo un principio, en el mundo tendremos aflicción. Y también cuando está la esencia del llamado de Cristo, la esencia del Evangelio, Él lo dijo muy claro. Si quieres ser de mi discípulo, primero neguémonos a nosotros mismos. Anonadémonos, es decir, hagámonos nada para el Señor. Anulémonos, esa es la palabra. Y después tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Se da cuenta que no tiene que ver con oferta, sino que tiene que ver con demanda. Por lo tanto, esa demanda lleva consigo aflicciones. No en vano las Escrituras nos enseñan que el Evangelio es un camino angosto, es un camino difícil. Por eso que el llamado de Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual, es sufre penalidades, sufre las aflicciones, sufre los trabajos como buen soldado de Jesucristo. Hay en otro pasaje que le dice Pablo a Timoteo, porque el siervo de Dios es sufrido. ¿Se acuerda de ese pasaje? Es sufrido. Es decir, el siervo de Dios debe entender, aquí está precisamente, ahí en 2 Timoteo capítulo 2 verso 24, lo voy a leer, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, ¿qué más dice? Sufrido. ¿Ya? Es parte de el siervo de Dios, es parte del soldado de Cristo, sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces cuando uno comienza a ver en la perspectiva bíblica, comienza a desmoronarse esta idea de que la iglesia está en una especie de banquete, en una especie de avivamiento, que me hace más recordar con el banquete de Belsasar en los tiempos de Daniel, cuando venían los medo-persas, y ellos estaban en un banquete, ¿no es cierto?, el imperio babilónico ya llegando a su final, disfrutando la vida, gozándose y olvidando que venía el juicio. A las puertas estaba llamando ya el juicio y el fin de ese, podríamos decirlo así, de ese imperio glorioso del imperio babilónico. De la misma forma hoy día hay una iglesia multitudinaria que dice que está de fiesta, de júbilo,
de conquista, de prosperidad, pero el lenguaje apostólico es tan distinto. Habla de penalidades, habla de aflicciones. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, Pablo se consumió en el Evangelio y los que quedaron, en este caso Timoteo y otros más, recibieron las mismas instrucciones. Y nosotros en la actualidad debemos perseverar en la doctrina apostólica. Es decir, nosotros debemos ser formados en esta perspectiva y a su vez formar a otros discípulos en esta misma perspectiva. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese por nosotros. Somos soldados de Cristo, debemos sufrir penalidades y, como usted lo decía, hermano Román, no debemos enredarnos, militar, ¿no es cierto?, en la fila de Cristo, pero no enredarnos en los negocios de la vida. Tenemos que ser fieles a nuestro capitán, nuestro Señor Jesucristo. Sí, respecto a lo que usted menciona, hermano Pablo, me venía a la mente el pasaje que, cierto, nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, pero también recuerdo con gozo la palabra que también el Señor Jesucristo lo dijo. O sea, el hermano Pablo mencionaba ese banquete que estaban ellos viviendo ahí, cierto, haciendo fiesta, pero el Señor Jesucristo también lo dijo, cuando Él volviera a la tierra, cierto, sería como los días de Noé, o que sería como los días de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Donde estaban en la misma situación, estaban casándose, ¿cierto? Dándose en casamiento, y es la misma sintonía en que hoy día la iglesia se encuentra, disfrutando de los deleites de este mundo terrenal, más que preocupado de lo que el mismo Señor Jesucristo estaba diciendo. Claro. Y también, con respecto a la iglesia que milita, yo quisiera ir a un pasaje también para después hacer la aplicación, que está en Ezequiel 33, el 6 nomás, dice así la palabra: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Yo quise traer este texto, hermanos, porque da claro entender que el culpable ahí de no dar aviso cuando viene el enemigo es el atalaya. El atalaya venía a ser diríamos así, un guardia que estaba en una torre, vigilando cuando el enemigo venía a la ciudad. Y él tenía que estar atento ahí. Es como el guardia hoy día se gana en una torre, en un regimiento, qué sé yo, en el ejército, precisamente para no dejar pasar al enemigo. Y si él no está atento, si él está dormido, el enemigo va a entrar. Entonces, la iglesia hoy en día vendría a ser el atalaya que está ahí. Y quise por ese lado tocar, que tiene que estar vigilante. Tenemos que estar como buenos soldados ahí, vigilantes, atentos a todo lo que está sucediendo, que la misma palabra nos advierte. Y con ese afán de advertir a la iglesia en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de apostasía, peligrosos, de engaño, que dejan de lado las doctrinas fundamentales, porque según las nuevas, estos que quieren unir todos los credos, dividen la sana doctrina. Por ejemplo, no se habla de la venida del pecado, de la venida del Señor, el arrepentimiento. Solamente hablan del amor, una unidad en todos los credos, como el amor y el perdón en una forma de perdonazo. Y no se advierte los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos peligrosos, tiempos de engaño, donde la persona quiere ella amoldar a la Biblia. ¿Me explico bien? Y no la Biblia amoldar a la persona, que es lo que debiera hacer, transformar a la persona, sino que la Biblia la están adaptando a las ideas de los hombres. Cosa muy peligrosa, porque están haciendo entrar al mundo eso. Y por eso, como buenos soldados, nosotros debemos advertir estas cosas. Y más aún para reafirmar esto, porque no es cosas que uno quiera decir, sino que somos mandados a eso. También estoy hablando ya como una iglesia militante que está ahí en el frente, por ese lado, claro, en primera línea,
porque los tiempos no nos mandan a que así sea. Así es. Tiempos de engaños, tiempos de peligro. Hemos tratado algunos temas acá en que hay, como es la iglesia emergente, que está creciendo en gran manera, y sobre todo porque reparten libros para todos lados, pues, mi hermano. Ya desde años atrás ya habían de algunos autores de esa iglesia emergente que ya estaban acá en Chile. Entonces nosotros tenemos que advertir eso, y para reafirmar lo que estoy diciendo, voy a leer Judas de 3 al 4. Dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dado una vez a los santos. Que contendáis ardientemente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Basta con leer esa parte del pasaje, la iglesia está en un verdadero libertinaje. ¿Por qué? Porque con música rock actual y todo lo que sea, haciendo espectáculos, atraen a las personas, se llenan las iglesias. Pero aquí somos llamados a advertir sobre estas cosas, porque detrás de ellos, dice, hay hombres impíos, dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Porque usted en esa iglesia también va a escuchar el nombre del Señor, va a escuchar de Dios. También dice, y niegan al Dios único y soberano, la soberanía de Dios. Ponen muchas ideas humanas que a veces, por mi parte, me da hasta rabia como se igualan prácticamente al Señor mismo. Como que el Señor no hizo la obra completa. Como que la idea de ellos, de un gran, no sé cómo este señor no lo quería nombrar, Rick Warren, con su plan de paz. Son como que son superiores al Señor, y el Señor mismo dijo que cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Este mundo así como está, sobre ellos. Sobre ellos, Sí, claro. Y en el mismo Judas del 17 al 19 dice así: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y todas esas son cosas que hoy en día ya se están dando en el postrer tiempo. Y quise tomar por esta parte porque nosotros debemos estar como buenos militantes, como una iglesia militante, estar ahí en el frente de batalla y advirtiendo estas cosas. Todo lo que está sucediendo, cómo se infiltran nuevas doctrinas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que para acá, para Latinoamérica, así tan abiertamente no ha llegado la iglesia emergente, pero sí han llegado sus libros, sus formas de hacer los cultos. De a poquito está entrando, porque tengo entendido que en Estados Unidos ya está, pero establecido ya, exacto. Pero ya está llegando acá la forma de hacer el culto, la forma de crear líderes, exacto, de formar líderes jóvenes, correcto, la visión, cómo crecer, que ese es el punto central, cómo aceptar a otro, cómo entregar a la gente lo que ella quiere, no lo que la palabra dice. Y la palabra nos advierte sobre estos tiempos y por eso así es alcance. Claro, y nosotros, como decía nuestro hermano Román, y como es parte del tema en la cual nos encontramos en este momento, somos soldados de Jesucristo. Y como soldados de Jesucristo tenemos que darnos cuenta que no estamos en una fiesta. Exacto. ¿Cierto? Si lo llevamos al tema secular, un soldado se prepara para una batalla, okay, donde va a venir un enemigo que lo va a venir a atacar. Y lo bueno, en el buen sentido de la palabra, es que nosotros estamos en la buena batalla. No es una batalla donde va a correr sangre o van a haber miles de muertos, no, es la buena batalla, la batalla de la fe, como dice 1 Timoteo capítulo 6 verso 11.
Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, haciendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Nosotros estamos peleando la buena batalla y echando mano a la vida eterna. Amén. Porque la iglesia hoy en día, tristemente lo tenemos que decir, está preocupado más de la vida presente, de esta vida temporal. Y la palabra de Dios desde principio a fin es echar mano a la vida eterna. El Señor Jesucristo le decía a los fariseos que escudriñaran la Escritura, ¿cierto? Porque ahí estaba la vida eterna, ahí está la vida eterna, eso, ahí nos revela el Señor la vida eterna, todo lo que tiene que ver con el Evangelio y lo que Él vino a hacer, ¿cierto? Él vino con un propósito, a obedecer al Padre y morir en la cruz, únicamente para darnos vida eterna. Entonces, como soldados, que dice también que militamos, ¿cierto? Militamos, y lo leíamos recién, no militamos en la carne, sino que nuestra milicia es espiritual, en la cual tenemos que, no como también otras personas, otros mal enseñados, en el sentido de una lucha, una guerra espiritual, que se van para el otro extremo. Claro. Tiene que ver con argumentos, o sea, aquí mismo él dice derribando todo argumento, doctrina, enseñanza. No tiene que ver con una batalla espiritual, desde el punto de vista de pelea de espíritus, de esas cosas, sino que tiene que ver con argumentos, que hoy día cada vez más el hombre cada día más odia a Dios, cada día más Satanás, como decíamos también hace unos minutos, cada vez quiere apagar la doctrina, esta doctrina de apologética, de poder ir mostrar a los hermanos de los tiempos que estamos viviendo, que se están cumpliendo, ¿cierto? Que lo estamos viviendo y que en nada vamos a cambiar nosotros las profecías. Entonces, a eso un poco lo que nos llama esta buena batalla, y es una demanda para cada uno de nosotros de escudriñar la Escritura, de tener estudios a la luz de la palabra para ir comprendiendo y discerniendo los tiempos que estamos viviendo, y también, ¿cierto?, apoyarnos mutuamente como compañeros de milicia. Exactamente, hay un lenguaje muy lindo en las Escrituras cuando Pablo, por ejemplo, en Filemón, habla de mi compañero de milicia. Entre hermanos, comúnmente en el lenguaje evangélico nos tratamos de hermano, que está correcto, ¿cierto? Pero qué lindo es también incorporar este lenguaje de ser compañero de milicia, apoyarnos, soportarnos en el sentido de sostenernos, porque estamos todos en una batalla. Ahora, se han citado elementos muy interesantes que debemos también profundizar aún más. Efectivamente, como dice nuestro hermano Rodolfo, la lucha no es contra cuerpo a cuerpo con las personas, tiene que ver con la doctrina, las enseñanzas, ¿ya? Nosotros como creyentes estamos llamados a ver cada uno cómo sobreedifica. Por eso vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Recuerden, hermanos, estimados oyentes, que los creyentes vamos a pasar por un tribunal no para salvación, pero sí para recompensas, claro, para coronas, para galardones. Ahí, ¿qué es lo que va a ser evaluado? Precisamente nuestras obras como creyentes, es decir, cómo sobreedificamos en el fundamento que ya fue puesto por mano de los apóstoles, que tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la enseñanza. Por eso se venían muchos pasajes a mi mente respecto a esto, y me acordaba de eso que estábamos conversando antes de comenzar el programa. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿si enseñas qué? ¿No es cierto? Eso está ubicado ahí en 1 Timoteo capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. La pregunta es, ¿si enseñas qué? Eso está en los versículos anteriores. Encabezado por el gran versículo 1.
el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, nosotros estamos en un escenario que la palabra de Dios nos ha anticipado, los postreros tiempos. Estimados hermanos, los postreros tiempos comienzan desde la muerte del Mesías hasta su segunda venida, ¿ya? Es decir, estamos viviendo los últimos tiempos. Y la Biblia no calla respecto a indicarnos cómo serán los últimos tiempos. Los últimos tiempos serán de engaños, serán de apostasía, serán de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Ahí es donde está la iglesia militante, defendiendo la verdad, como decía nuestro hermano citando Judas 3, contendiendo ardientemente, no solamente contender, sino que ardientemente por la fe. Nosotros debemos entender que si algo hemos perdido, y nos vamos a involucrar a todos en ese sentido, en que estamos en un tiempo de mucho sopor, de mucha desidia, de mucha tibieza espiritual. Se ha perdido el celo de la palabra. Yo siempre me acuerdo de esa palabra del Señor Jesucristo cuando purifica el templo, ¿se recuerda? Y entra al templo y toma un látigo. No digo que vamos a hacer lo mismo, estoy citando la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una frase que caracteriza ese evento del Señor Jesucristo. Cuando echa a los cambistas, recordemos que ahí había una verdadera, ¿no es cierto?, transacciones económicas. Los cambistas eran los que cambiaban dinero. Habían diferentes monedas en ese tiempo, estaban los dracmas, los estateros, el denario, etcétera, y había un negocio desmesurado, inaceptable en medio de las cosas santas. Pero hay algo sintomático, algo que debemos rescatar para traerlo a la actualidad. El Señor dice: el celo de tu casa me consume. Eso es lo que nos falta, hermano. Eso es lo que le falta a la iglesia actual. Tener un deseo ardiente de defender la verdad, de presentarla tal cual está escrita, de enamorarse de esta verdad y decir no al error. Aunque eso también tenga su precio, hermano. Y el precio es simplemente muchas veces el desprestigio, la soledad muchas veces. Entonces, el pasaje de Timoteo aclara, si nosotros enseñamos, primero, en qué piso estamos andando y discipulamos en esa perspectiva a nuestros hermanos nuevos, los que recién han sido llamados a este camino, la Biblia nos anticipa y nos dice, si enseñamos eso, seremos buenos soldados de Jesucristo. Seremos buenos ministros de Jesucristo. Ahora, en estos tiempos de tibieza, hermanos, y lo hablábamos también, este concepto de militancia, este concepto de milicia, este concepto de soldado no es muy bien recibido. Porque estamos en tiempo de mucha dulzura, un tiempo de mucha condescendencia, de mucho humanismo, en otras palabras. Es decir, no hay que hablar cosas que puedan producir división, porque hoy día los enfoques, los esfuerzos apuntan solamente a la unión. Es el movimiento ecuménico. El hermano Román hablaba de la iglesia emergente. El fondo de la iglesia emergente es regreso a Roma. Es volver a la madre de todas las abominaciones de la tierra. Es la iglesia católica. La iglesia emergente nace en lo profundo del seno del catolicismo romano, que se está disfrazando con cariz evangélico y se está moviendo a través de asambleas y de congregaciones cristianas. ¿Para qué? Para retornarlas a Roma. Pero ahí es donde está el discernimiento que las escrituras nos entregan para darnos cuenta de que este lenguaje meloso, este lenguaje solidario, este lenguaje que no acepta el hablar de una iglesia militante, ¿cierto?, nos ha permitido abrir una puerta muy peligrosa hacia el error. Mire, el apóstol Pablo enseña algo muy distinto. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías, note lo que dice, que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, nuevamente usa esa palabra, es decir, pelea la batalla o actúa como soldado, por ellas la buena milicia. Le encarga el apóstol Pablo a Timoteo que milite por ellas, por las profecías, la buena batalla. Pero lo que sigue a continuación es muy importante, versículo 19. Manteniendo la fe
y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y el versículo 20 es como una especie de bofetada a todos nosotros, sobre todo en tiempos en que se dice, no debemos juzgar, no debemos decir nombres. ¿No es cierto, hermano? Delante citábamos a un famoso predicador que ha tenido una connotada trascendencia en todas las iglesias. Es increíble, este señor Rick Warren, un predicador que nace en el seno de un instituto o un seminario teológico llamado Fuller en Pasadena, California, un seminario racionalista, un seminario que se ha dedicado sistemáticamente a formar predicadores que apunten solamente a la idea mercantil de la iglesia. Y eso ha llegado a Chile con mucha fuerza hace varias décadas y cada vez tiene más adeptos. Entonces mucha gente dice, no hay que mencionar personas, porque el Señor los juzgará. Y esa premisa que aparentemente parece cristiana, no es tal, porque nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios, no solamente una parte. El apóstol Pablo nos da una señal. En el versículo 20 de 1 Timoteo capítulo 1 dice, respecto a los que naufragaron en cuanto a la fe, menciona nombres propios, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Un claro ejemplo apostólico que nosotros debemos imitar. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no podemos condenar personas. El único juez que puede condenar es el Señor. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero estamos llamados a juzgar por las Escrituras, con la autoridad que nos confiere las Escrituras, toda doctrina y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, según lo que leíamos en 2 a los Corintios capítulo número 10. Entonces, ¿en qué consiste la buena batalla? ¿En qué consiste militar la buena batalla? ¿En qué consiste, como dice Pablo, mantener la fe? Él lo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué significa entonces? Mantener firme, sin fluctuar, la palabra que nosotros hemos recibido, que es la verdad. No es una verdad, es la verdad, a la cual debemos todos estar atentos y debemos todos los creyentes alinearnos a ella sin ninguna excepción. Y toda altivez, vuelvo a repetirlo, que se levante en contra de esta palabra que nosotros hemos recibido, es motivo de que la iglesia militante debe alzar la voz o alzar las armas espirituales, ya lo dijimos, no armas carnales, armas espirituales. ¿Para qué? Para derribar esas fortalezas, para derribar esas altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Inclusive, si es necesario, dar nombres propios. Himeneo y Alejandro enseñaron tal cosa o están enseñando tal cosa y la palabra de Dios no avala tal cosa. Termino con esto. Nuestro hermano Romano citaba al profeta Ezequiel, ¿cierto? El profeta Ezequiel en el capítulo 3 habla del atalaya. El atalaya tenía una actividad puntual, específica. Era un vigilante, era un centinela, era un guardia. Tenía que vigilar si venía o no el enemigo. Le dice Ezequiel, el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, por vigilante a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La pregunta es, ¿tenía méritos Ezequiel para hablar de esa manera? No. ¿Tenía autoridad en sí mismo? Tampoco. Pero él tenía que obedecer porque la autoridad suprema es de Dios, no de Ezequiel. De la misma forma nosotros vemos al apóstol Pablo en Hechos 20 diciendo lo siguiente. Hechos capítulo 20, versículo número 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? En que Pablo, antes de partir de Mileto, hace llamar a los ancianos de Éfeso para advertirles del engaño y de lo que vendría después de la partida del apóstol Pablo. ¿Sabe lo que le dice?
Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, Pablo comportándose como un verdadero atalaya. Y citando o parafraseando el texto de Ezequiel: yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. El soldado, el militante, debe presentar la verdad, valientemente, sin fluctuar, hasta el día de Jesucristo. Bueno, Satanás se ha encargado en realidad de que lo hemos dicho, se ha encargado de quitarnos las armas que el Señor nos ha dado para decir de una manera, con las cuales tenemos que hacer frente. Usted lo mencionaba. Hoy día no podemos hablar del pecado, no podemos hablar del infierno, no podemos hablar, ¿cierto?, del arrepentimiento. No le podemos decir a una persona, arrepiéntete, ¿cierto? No podemos decirle a una persona que su problema es el pecado que mora en él, y cuántas otras cosas más. Obviamente porque... Disculpe, hermano, y se está reemplazando inclusive la palabra sangre por muerte. Claro. Para que no sea tan fuerte, no sea tan duro el mensaje, el lenguaje. Yo me imaginaba una de nuestras armas, por decirlo así, en la espada. ¿Cierto? La espada, ¿cierto? Dentro de la armadura que nos presenta Efesios 6, la armadura del creyente, la armadura de Dios, entre eso está la espada. Y la espada, ¿cierto? Obviamente, lo sabemos, es nuestra palabra. Y es aguda, es de doble filo. Entonces, hoy día, Satanás se ha encargado de cambiar esta herramienta, ¿cierto? Y en vez de una espada, nos está entregando un pañuelo. Claro. ¿Cierto? Porque de esa manera tenemos que llegar a las personas haciendo cariño, ¿cierto? Consentimiento. Bueno, la palabra tiene armonía. Así como Satanás con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, los sentimientos ahí involucrados, porque si yo le hablo muy fuerte, le hablo del pecado, le hablo del infierno, del juicio, del día de la ira, es muy fuerte hoy día para que las personas lo puedan creer, y en vez de aceptarnos, nos van a rechazar. Pero ¿y quién somos nosotros para cambiar lo que la palabra de Dios nos enseña y nos indica a cómo debemos presentar el Evangelio? Si el Evangelio es la paga del pecado, primero la paga del pecado. Entonces, hoy día Satanás nos ha cambiado ahí la arma que tenemos, como es nuestra espada, la palabra de Dios, y nos ha entregado una pluma, nos ha entregado algo para acariciar solamente al hombre, y de esta manera no se sienta tan agredido con la palabra, porque la palabra nos pega fuerte cuando nos habla y nos indica cuál es nuestra condición delante de Dios. Entonces, es un poco lo que quería hablar mencionar, de que se han cambiado, como le decía, nuestras armas, que es la que nos sirve y debemos utilizar para poder presentar el Evangelio con denuedo, y no con nuestras propias palabras, sino que con lo que la palabra de Dios nos presenta, y cómo debemos hacerlo, y que el Señor nos ayude, no diciendo con esto que somos mejores que los demás, todo lo contrario. Lo que pasa es que un día la palabra, pero la verdadera, esta espada, nos compungió, ¿cierto? Nos traspasó y nos llegó hasta los tuétanos. Y en ese momento, no sabemos cuándo, cada uno lo sabe, nos compungió el Espíritu y nos convenció. Como dice el Espíritu Santo, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y cada día más le damos gracias al Señor de estar en esta milicia en la que estamos. Y ese es el tema, que estamos en esta milicia. ¿Y cómo estamos luchando esta batalla? ¿Cómo estamos
siendo cada uno de nosotros, que tenemos que de alguna manera observarnos, siendo soldados. Es un soldado que pasa solamente en la Cruz Roja, o un soldado que está preocupado de otras cosas, desviándose del objetivo. Se está enredando. Se está enredando, como dice, un soldado de Cristo no se enreda en los negocios de esta vida. Y eso es lo que ha ido pasando. Y ahí es donde un poco queremos apuntar, hermanos, para que cada uno de nosotros nos podamos examinar y poder discernir lo que está pasando y los tiempos que estamos viviendo. También Pablo nos habla mucho en estos términos militares, porque él debe haber estado mirando ahí al ejército romano. Todas estas palabras, atalaya, milicia, militar, ya hemos visto que una atalaya es un centinela, un guardia que está ahí vigilando y esa es su tarea, tiene que estar ahí despierto, atento. Y milicia, busqué ahí significado, dice conjunto de técnicas y de conocimientos que permiten preparar y entrenar a un ejército para la guerra. Milicia. Conjunto de técnicas. Bueno, acá nosotros en Efesios 6:10 tenemos las armas de la milicia que tenemos nosotros. Y militar dice persona que está militar o soldado, dice persona que está transitoria o permanentemente en el ejército. Y así nos habla Pablo con estos términos militares. Y un militar no se enreda en los negocios de la vida, va prácticamente preparado para sufrir, tiene que estar al frente. Y la palabra nos llama a eso, a ser así. Entonces, nosotros como atalayas, como vigías, tenemos que estar atentos a los tiempos que estamos viviendo y a lo que está sucediendo. Y como decía nuestro hermano, es imposible no nombrar personas y lo que están haciendo. Y si se habla también de Rick Warren, imposible no hablar de McLaren. Y a mí me pareció, no digo curioso, sino que cuando no se saben las cosas, como que uno, como decimos acá en Chile, uno se desayuna con estas cosas. Ellos dicen que su mentor fue Peter Drucker. Y en ellos tres, sobre todo en Peter Drucker, no hay un testimonio de ellos, no hay una conversión detrás de ellos. Peter Drucker, tengo entendido que es un sociólogo, economista, algo por ahí, eso es lo que es él. Y vio en la iglesia algo en lo que él podría hacerla acrecentar y hacer lo que a la sociedad le falta, porque la iglesia llegaba a todas las clases sociales. Así mira en la iglesia. Como un nicho de negocio. Como un hecho de negocio y cómo impactar más a la sociedad. Claro. Y nacen ahí las iglesias, megas iglesias, en donde se hacen buenas obras, donde también está la prosperidad, donde también prácticamente traer el reino de Dios sin el rey, acá a la tierra, aterrizarse más y más. Y todo esto lleva a lo que es, quieranlo ellos o no, a lo que es lo económico, pues, o sea, crecer en todos los sentidos. Me refiero a que detrás de eso hay, como dije yo, hay intereses en todos los sentidos, económicos y a la vez de un gran crecimiento. O sea, los negocios terrenales. Los negocios de la vida, terrenales. Claro. Pero no entran abiertamente, sobre todo, bueno, ya creo que en Estados Unidos ya está más abiertamente, pero para acá, para los demás países, no entran así abiertamente todavía. Claro. Y entonces la iglesia temprano va a llegar. Sí. Va a llegar, o bien llegó, pero está encubierta. Exactamente. Porque lo que vuelvo a repetir, sus libros ya están acá. Sí, claro. Están acá. Y la gente no sabe quiénes son estas personas. Y quiero... Disculpe, hermano Román, disculpe, un paréntesis para que usted siga. Y el problema es que como las iglesias han abandonado deliberadamente la apologética, es decir, la defensa de la fe, porque dicen que no es necesario, que no debemos hablar de otras personas, etcétera, es una puerta abierta a todos estos errores que usted está comentando. Así es, exactamente. Y quiero leer aquí un pasaje en
1 Timoteo 6, del 9 y 10. Dice, porque los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. Se extraviaron de la fe, lo que recién decía. También va lo otro en que quieren llegar como una religión mundial, un reinado acá en la tierra, el ecumenismo, o sea, reunir todos los credos en uno. Que también en eso apunta la iglesia emergente, reunirlo. Por eso nosotros estamos advirtiendo estas cosas como buen soldado de Jesucristo, justamente como una atalaya, pero somos menos, somos pocos. Pero al Señor no le impresionan las cantidades. Exacto. Él murió solo, Pablo murió solo, todos los apóstoles, Juan desterrado en una isla solo. Entonces, no son los números, somos pocos quizás los que denunciamos. Y con respecto a esto, si es fuerte o no la palabra, o sea, lo que uno dice, pero nosotros estamos hablando conforme a la palabra, ni siquiera son nuestras palabras. Con respecto al ecumenismo, a llegar a ser una religión mundial. Bueno, o sea, da lo que la palabra dice, y la palabra es más fuerte que lo que decimos nosotros. Dice así en Apocalipsis 17, el 5, puro versículo 5 dice. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahí dice la madre de las rameras. ¿No se ha puesto a pensar usted, oyente, hermano, que si es madre tiene hijas? Exacto. Y esas hijas van a tener que llegar a la madre y hacer de todo un solo todo. Todas las religiones, entre ellas todos los que son partidarios del crecimiento, de unión de todos los credos sin importar las doctrinas, que todo sea amor, que nada los divida, que la paz, que las buenas obras, todo esto, llegando a una sola, bueno, ahí está. Y al final llegar a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica Romana, porque ella no va a ceder, ella va a estar a la cabeza. Claro, la gran ramera tiene hijas y las va a reunir en algún momento. Como soldado de Cristo, y lo que menciona el hermano, y también no menospreciando la Escritura, porque la Escritura, todo lo que está sucediendo está escrito. La motivación de esta pequeña estudio, conversación que tenemos, ¿cierto? Conversación más bien dicho, no tiene que ver con decir, usted que escucha, hermano, tenemos que cambiar esto. No, correcto. Porque no vamos a cambiar, porque no podemos ir en contra de la palabra, de las profecías, de lo que ya está escrito. Pero sí llamar la atención a los hermanos que escuchan de poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Porque también mencionábamos, ¿cierto? Leíamos la palabra, 2 Corintios 10, de que nuestro derribar argumentos, doctrinas, de todo lo que hoy día está en la iglesia, se levanta. En eso nosotros tenemos que ser, como también dice en otro lugar, que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Entonces, Satanás hoy día ha hecho muchas cosas para desviar el objetivo de la iglesia. Y como hoy día la palabra de Dios ha sido dejada de lado, o sea, ya la espada que es la que llega ahí al espíritu de las personas, se ha dejado de lado, no le interesa a ellos estudiar la palabra. Entonces, si no le interesa estudiar la palabra, ¿de qué manera van a poder discernir o entender los tiempos que estamos viviendo? En Hebreos, respecto a lo que conversábamos, el decir, y lo que usted decía, hermano Román, un soldado se ejercita. Y también le decía Pablo a Timoteo, ejercítate. O sea, ¿y de qué manera yo me voy a ejercitar en la congregación? ¿Solamente reuniéndome? ¿O solamente cantando? ¿Cuál es nuestro ejercicio? ¿Ejercicio en qué? En la palabra de Dios. Claro. En estudiar la palabra de Dios, en entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué nos dice Dios a la luz de su palabra de lo que estamos viviendo? En el Antiguo Testamento los profetas, de acuerdo a lo que está escrito, Dios les decía que hablaran y ellos decían que en el nombre de Jehová iban a hablar lo que él había dicho. Hoy día en este tiempo, ¿cierto? Dios a nosotros no nos habla audiblemente. Él ya nos dejó su palabra.
Entonces nosotros también somos profetas, porque hablamos la palabra de Dios. Hoy día también la palabra profeta está mal utilizada, ¿cierto? Un poco manoseada, se podría decir, porque a cualquiera que se le ocurre algo en su corazón dice yo soy profeta y comienza a hablar cualquier cosa. No, quiero que me entienda, hermano, que antes no estaba la palabra de Dios y Dios hablaba directamente a los profetas y ellos y Dios lo utilizaba a ellos para hablarle a su pueblo. Hoy día tenemos la palabra de Dios y en eso estamos ahora, a la luz de la palabra, hablándole a usted o hablándonos a nosotros mismos, ¿cierto? Para entender los tiempos que estamos viviendo y poder comprender, ejercitarnos en eso. Hebreos, el capítulo 5, versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo ponéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La única manera de poder discernir es a través del alimento sólido. Y el alimento sólido no son los rudimentos de nuestro evangelio. El alimento sólido es el escudriñar, el conocer la palabra de Dios para madurar y de esa manera ejercitarnos, ¿cierto? Y poder entender y discernir el bien del mal. Un soldado cuando entra a la milicia no entra y lo envían a pelear de buena primera, porque obviamente a la primera batalla ese soldado novato va a perecer, sino que ese soldado tiene que primeramente aprender, ¿cierto? Tiene que ejercitarse, tiene que instruirse, capacitarse, ¿cierto? Y nosotros tenemos que capacitarnos e instruirnos en esta buena batalla, que es la batalla de la fe. Entonces, a eso un poco mi comentario respecto, necesitamos de alguna manera volver a la Escritura para poder madurar en ella, entender los tiempos que estamos viviendo y de alguna manera poder discernir, hermanos, lo que hoy día está pasando en la iglesia en general. Hay una estrategia que el enemigo usa, y usted la citó, hermano Rodolfo, y esto en el plano también real de las guerras que hemos conocido, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam y todas las famosas guerras, en que el enemigo siempre va a pretender desviar el objetivo. Claro. Satanás, por naturaleza, por estrategia de siempre, ha querido desviar el objetivo de los siervos de Dios, ¿ya? Tanto los profetas como ahora la iglesia de Jesucristo. Entonces, yo me quedaba pensando mientras hablaban mis hermanos respecto a la necesidad de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la verdadera fe. Pablo, cuando se despide ahí en la segunda epístola a Timoteo, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿y qué más dice? He guardado la fe. O sea, terminó su carrera perseverando y guardando la fe. Ahora, cuando esto no ocurre lo siguiente. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 1, verso 19, segunda parte, dice, desechando la cual, refiriéndose a la fe, naufragaron en cuanto a la fe algunos. 1 Timoteo capítulo número 6, verso 10, lo citaba mi hermano Román, dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo capítulo 6, verso 21, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe, según lo que dice aquí Pablo a Timoteo. Es decir, tenemos tres palabras que hablan de un desvío del objetivo. Primero, naufragar en cuanto a la fe. Hace alusión de cuando uno va en un barco y queda en alta mar, en un naufragio, sin rumbo, sin ningún sentido. Segunda palabra que utiliza Pablo, extraviarse de la fe, que es lo que citaba también el hermano en 2 Corintios capítulo número 11, verso 3, que la serpiente con su astucia, así también quiere seducir nuestros sentidos, ¿para qué? Para extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo.
usa la palabra extraviar. Pero la última de las cuales que he citado, 1 Timoteo capítulo 6, verso 21, que profesando la falsamente llamada ciencia, se desviaron de la fe. Naufragio, extravío, desvío. Quiero quedarme ahí y comentar esto solamente. Pablo le dice a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y ahí viene la parte final, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿A qué se referirá con esta falsamente llamada ciencia? Bueno, la palabra original para esa palabra ciencia es antítesis, ¿ya? Nosotros debemos entender que la verdad es una sola, no existen varias verdades. Hoy día estamos en tiempo en que no solamente hay verdades como tesis, ¿cierto?, sino que hay segundas o terceras verdades como antítesis. Pero para conciliar todas estas ideas y poder lograr la tan anhelada unidad de todos los credos, que es el movimiento ecuménico y toda la idea neoplatónica de todos los tiempos, es establecer una síntesis. Con la síntesis, que este es un postulado filosófico, no es cristiano. Claro. Es decir, tomamos una tesis, la confrontamos con la antítesis, la unimos, la fusionamos, la sincretizamos y como resultado tenemos una síntesis, ¿ya? Y resolvemos aparentemente el problema. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual, como soldado militante que porta armas, que no preste atención, ¿cierto?, ni menos se vea inmiscuido con esta falsa antítesis. Es decir, todo lo que no provenga de la palabra de Dios, por más bien intencionado que pueda parecer, o por más políticamente correcto, diplomático, de buena crianza, pasa a ser una antítesis, pasa a ser una mentira. Porque hablando de las cosas como son, esto es la verdad o la mentira. Y con esto cierro mi comentario, hermanos, estimados auditores. La iglesia militante es depositaria de la verdad. La iglesia militante no porta una verdad, porta la verdad. Y esa verdad debe defenderla. Y esa verdad debe predicarla. Y nosotros vamos a dar cuenta, estimados hermanos, estimado oyente, delante del Señor que juzgará a los vivos y a los muertos, como lo dice también Pablo a Timoteo, de esta verdad que nos ha sido encomendada a defender y presentar con pasión, con denuedo, con diligencia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser una iglesia militante y tomar las verdaderas armas, que no son carnales, sino que espirituales, poderosas en Dios, para destruir fortaleza y derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Estimados hermanos, nos alcanzó el tiempo. Las últimas palabras al cierre, hermano Román. Nada más. Quedaron cosas en el tintero, me imagino. Sí, para un segundo programa. Sí. Pero algo que me ha causado siempre, también me ha impactado, es en Mateo, que habla de un soldado. Mateo 8, del versículo 9. El versículo 9 nos dice: cuando el centurión, al cual llegan del Señor y le pide por su siervo, pero cuando habla el centurión dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Estamos hablando justamente de soldados de esos tiempos que eran los romanos. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va. No pone excusa, no pide explicaciones, ve y va. Obedece nada más, exacto. Correcto. Y al otro le dice: ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Así habló el centurión y cómo actuaban los soldados que estaban bajo su cargo, bajo sus órdenes. Y bueno, nosotros como buenos soldados
tenemos que hablar la verdad, defender la sana doctrina, advertir los tiempos que estamos viviendo, y eso es lo que nos mueve, mis hermanos, nada más, y todo conforme a la palabra, citando la mayor parte de textos bíblicos, y que sea de edificación para todos, ¿no? Ese es el fin de los programas que se han hecho, advertir lo que se está viviendo para edificación de todos nosotros, incluyéndonos nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga su palabra. Así es, para ir terminando, nuestro estandarte, Amén. como decimos, decía nuestro hermano Pablo, nuestro estandarte es la verdad. Amén. No es nuestra verdad, es la verdad. Y la verdad es Cristo. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces, nuestro estandarte es la verdad, que el Señor nos ayude a siempre ahí estar sujeto a esta verdad y siendo compañeros de milicia entre nosotros, y también no olvidando que somos peregrinos y extranjeros, ¿cierto? Quizá el pueblo de Israel, ellos tenían que ir, ¿cierto?, a conquistar la tierra que el Señor le había dado, y ellos de alguna manera eran guerreros ya, pero con armas que de alguna manera tenían que destruir a todo aquel que estaba delante y cortarlo de raíz de la tierra. Pero nosotros, nuestra proyección, que es parte de la fe, o sea, la batalla de la fe viene de qué es la fe, ¿cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios dice que, y Él nos prometió que un día volvería. Y esa es nuestra fe, ese es nuestro estandarte, esa es la verdad, de estar mirando más que aterrizándonos en esta tierra, sabiendo que somos peregrinos extranjeros, estar mirando más allá de lo que está aquí en lo terrenal, sino lo que trasciende. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a eso, porque cielos nuevos y tierras nuevas habrá cuando el Señor Jesucristo comience y venga a reinar nuevamente con nosotros. Así que eso es para despedir. Esperamos en el Señor poder encontrarnos nuevamente pronto, ¿cierto? Y poder continuar este tema o plantear un nuevo tema de conversación respecto a los tiempos que estamos viviendo, hermano Pablo. Muy bien, muchas gracias a nuestros auditores, hermanos que han seguido la audiencia de este programa Enfoque Cristiano, que como ya dijeron nuestros hermanos, apunta a la edificación del cuerpo de Cristo, útil para cada uno de nosotros, y que el Señor nos motive a ser hacedores de su palabra y tomar estas armas ciertamente espirituales, para presentar la verdad sin vacilar, firmes y adelante, huestes de la fe, como decía el antiguo himno que por ahí se ha ido perdiendo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos encontramos en una próxima audición de su programa Enfoque Cristiano. Cristo viene, Maranata. Maranata. Amén. Amén. Enfoque Cristiano. Una amena conversación que analiza los temas de contingencia en la Iglesia.